Buenas tardes. Mañana martes 28 estaré dando una charla a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, el capítulo de Guadalajara. Esto va a ser en los salones del Santo Coyote y mi presentación, mi charla empieza a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana. Voy a hablar sobre el tema de la mujer empresaria, además sobre motivación, la felicidad para la mujer empresaria que trabaja principalmente por su cuenta, motivación y liderazgo. Y la introducción al tema, antes de hablar del tema de la felicidad, va a ser qué es lo que pasa en la sociedad a través de los siglos. Nos podemos dar cuenta si analizamos que pareciera que cada 200 o 300 años hay un parteaguas. Y el impacto de ese parteaguas o de esa línea divisoria, de esa gran línea divisoria, diría yo, se ve 60 u 80 años más tarde. Y la sociedad que reaparece o que emerge de ese cambio es completamente diferente a la anterior. La sociedad se realinea, digo yo, los valores básicos de esa sociedad cambian, cómo ven el mundo también cambia, la estructura política y social sufre un profundo cambio, hasta las artes cambian, las principales instituciones de esa sociedad también cambian, y déjeme dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si nos vamos al siglo XIII, en el siglo XIII en Europa surgen las ciudades, surge el gótico en el norte de Francia y eso se propaga por varios siglos, pero se inicia en el siglo III, o sea, por ahí por 1250. También en esa época surgen los franciscanos. La orden de los franciscanos se crea en 1209 y por San Francisco de Asís. Y los dominicos surgen 7 años después, en 1216, y ellos son los que llevan la religión, la fe, y salen a predicar, especialmente los dominicos, los padres predicadores. Surgen también en Europa lo que se llaman las urban societies, las universidades urbanas, donde ya se traslada el centro del saber, del aislamiento de los monasterios a estas universidades. Y el impacto se ve 80, 70 años después. Ahora, si nosotros nos movemos unos pocos años después, 200 años más tarde, llegamos más o menos a 1455, cuando Johannes Gutenberg inventa la imprenta con tipos móviles, lo cual cambia la sociedad y el cambio no se ve hasta 70, 80 años más tarde. Incluso el hecho que aparezca la imprenta permite que años después venga ¿cómo se llama? La reforma con Martín Lutero, que Martín Lutero, en vez de, como lo había hecho antes, en vez de poner un avisito en su iglesia, puede imprimir con esta invención de Gutenberg de los tipos móviles, de la imprenta, y empieza a llegar no solo a partes de Alemania, sino que a muchos otros lugares, y se inicia la reforma con Martín Lutero en 1517. También en esa época surge el Renacimiento. Qué cosa más linda el Renacimiento, entre 1470 a 1500, diría yo, donde viene un resurgir en las artes, en la ciencia, y aparece Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina entre 1508 y 1512. La Pietà, esa obra maravillosa de mármol que esculpe Miguel Ángel, David, el Moisés, que son obras perfectas que perduran hasta el día de hoy. También en el siglo XV tenemos hacia 1490 el descubrimiento de América, otro parteaguas importante. La adopción de los números arábicos en la sociedad occidental es otra cosa importante. Y un poco más tarde, como 80, 90 años más tarde, viene Ignacio de Loyola y crea la Compañía de Jesús, los jesuitas en 1534. Nuevamente, desde 1450, que es más o menos la invención de
imprenta, 1455 para ser más exacto, de Gutenberg. 80 años después, la gente que vive en esa época, por ejemplo, cuando surge la Compañía de Jesús, no se imaginan cómo vivieron sus padres o sus abuelos, la sociedad de sus abuelos. ¿Por qué? Porque ya hubo un realineamiento, los valores básicos cambiaron, cómo se ve el mundo, la estructura política y social de la humanidad cambió. Y si nos vamos 200 años después del siglo XV, nos vamos al siglo XVIII, ya en 1776, yo creo que el parteaguas es cuando James Watt perfecciona la máquina de vapor, que eso ya permite que venga la nueva sociedad, la revolución industrial. Viene también en 1776 la independencia de América, surge el libro La riqueza de las naciones de Adam Smith, que le vino como anillo al dedo a los patriotas de las 13 colonias de Estados Unidos que estaban trabajando en la Declaración de Independencia y después en la Constitución, porque no tenían un modelo económico. Y Adam Smith le da la respuesta, como que caída del cielo, la riqueza de las naciones, que es el fundamento, diría yo, del capitalismo moderno. También en esa época, a fin del siglo XVIII, surgen todos los ismos, capitalismo, marxismo, leninismo, que es un poco posterior, pero todos esos pensamientos y filosofías políticos, sociales, surgen después de 1776, y el hecho quizás más importante, en 1809, la creación de la Universidad Moderna en Berlín. Entonces, nuevamente, entre 1776 y, digamos, 80 años después, 70 años después, hay una nueva sociedad en que gente que vive en esa nueva sociedad no se imagina cómo fue el mundo en que vivieron sus abuelos, incluso sus padres. Y si nos saltamos otros 200 años más adelante, vamos a llegar a 1960, ya en el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina en agosto de 1945 con la rendición de Japón. Anteriormente había sido la rendición de Alemania a las fuerzas aliadas. Y ya en 1960 surge Japón como una potencia mundial. Ya esta vez ya no viene de Occidente, Japón viene de Oriente, lo cual es un cambio significativo. El advenimiento de las computadoras, unos 10, 15 años después de esa fecha, surgen las computadoras ya en forma masiva en la década de los 80. Y en la década de los 90 viene la invención del ejército americano de la Internet. Ellos crearon, el Pentágono creó este sistema de comunicación para comunicarse con las tropas y con las Fuerzas Armadas entre sí. Entonces, vamos a ver el impacto de este nuevo parteaguas que yo lo sitúo por ahí por 1960, diría yo unos 80, 70 años más tarde. O sea que la nueva sociedad que se está creando en este momento, nosotros la estamos viviendo, estamos en la mitad de ese cambio, la van a ver nuestros nietos o los hijos de nuestros nietos. Y ya nuestros nietos no se van a imaginar cómo era la sociedad donde nacimos nosotros. Nosotros no nacimos con teléfono en la casa, en cada pueblo había un teléfono, o en los barrios había un teléfono en el almacén, y ahí íbamos a hacer las llamadas telefónicas, menos los celulares, ¿verdad? Y menos los celulares inteligentes del día de hoy. Entonces nuestros nietos, que ahora han nacido con el celular en la mano y poco menos que texteando, y le buscan ahí y tocan la pantalla, ellos no se pueden imaginar, o no se van a poder imaginar la sociedad en que sus padres, la generación de nuestros hijos o nosotros nacimos. Entonces la pregunta que yo hago mañana es ¿cuál es la nueva sociedad? La sociedad que Peter Drucker llamaba Post-Capitalistic Society, la sociedad después del capitalismo. Lo que sí sabemos es que la nueva sociedad no va a ser marxista, con el derrumbe y el colapso de la Unión Soviética y el fracaso del experimento socialista, especialmente en Cuba, lo vemos ahora en Venezuela, o sea que la sociedad nueva va a ser una sociedad distinta, que no va a ser ni marxista, y yo pienso que tampoco va a ser capitalista. Con eso inicio mi charla de mañana y después sigo con el tema de los filósofos helénicos de la antigüedad para hablar de la felicidad.
y posteriormente a eso voy a hablar de motivación en el lugar de trabajo para la pequeña y mediana empresa y liderazgo, y con eso termino mi charla de mañana. Bueno, quería darle una síntesis de mi introducción nada más, que es cómo va a ser la próxima sociedad que le va a tocar vivir a nuestros nietos principalmente. Muchas gracias por escucharme esta vez y buenas tardes. Hasta la próxima.